Aproximadamente en España estamos hablando de más de 23 millones de viviendas ineficientes que ya están construidas, en las que podemos tener una implicación enorme y un impacto muy grande a nivel de país y a nivel de Unión Europea. Cualquier actuación hoy en día que se realice sin una calidad suficiente de producto y de instalación encaminado a esa eficiencia energética es una hipoteca energética. Esa vivienda en 20, 30 años no se va a volver a mejorar. La mejor energía no es la que se genera de forma limpia, no es la que se consume de una manera diferente, con máquinas diferentes. La mejor energía es la que no se necesita. Hoy tengo el placer de presentar a alguien que lleva años moviéndose justo en el punto donde se cruzan industria, construcción, innovación y sostenibilidad. Sergio Alonso Viñoles, buenos días. Buenos días. Sergio, te has formado en el IS, en el Business School, en la Escuela de Organización Industrial. Tienes un perfil emprendedor, con experiencia internacional y con una enorme capacidad para conectar innovación tecnológica, negocio real y, lo que me parece más fascinante, no has perdido el lado humano. Todo esto creo que con un denominador común, que es cómo mejorar la forma en la que vivimos y construimos. ¿Es así? Es así. Llevas años impulsando el movimiento Passive House, los edificios de consumo casi nulo en España. Participaste en iniciativas que hoy están marcando el futuro de la construcción sostenible. Y todo esto siempre sin perder ese lado humano, hablando de confort, bienestar, salud, hogar y calidad de vida, no solo eficiencia energética. Así que hoy podemos decir que vamos a hablar con alguien que no solo está viendo venir el cambio en el sector de la vivienda, sino que está ayudando a construirlo desde dentro. Sergio, tú eres una de esas personas que entiende cómo transformar sectores tradicionales. Has trabajado más de 15 años en desarrollo internacional, en materiales industriales y soluciones para la construcción eficiente, tanto en Europa como en Latinoamérica. Dime, ¿en qué momento decides dar un paso más y fundar una empresa como Homegreeners? Pues nada, muchas gracias, Gemma, por la presentación. Todo empezó hacia el año 2020-2021, la época de pandemia. Bueno, pues todos creo que tuvimos mucho tiempo para pensar, para trabajar, teletrabajar la mayoría. Entonces, bueno, en esa época llevábamos años desarrollando lo que es toda la industria para favorecer soluciones para la construcción eficiente, en específico y en especial sobre fachadas y rehabilitación de envolventes, sistemas Passive House de construcción, en la que es una evolución hacia un consumo energético muy reducido, y de ahí aparecieron diferentes ideas, y yo me di cuenta que la industria estábamos siempre hablándonos unos a los otros, en la que nos presentábamos, íbamos a ferias industriales, pero veía que había poco diálogo con el cliente final. Estábamos aquí los arquitectos, estábamos los industriales, estaban los fabricantes, instaladores, todo dentro del ámbito de la construcción y en específico más sobre lo que es la rehabilitación de envolvente o soluciones de generación de energía limpia o soluciones de calefacción o refrigeración eficiente. Y a partir de ahí yo me di cuenta que no había una plataforma, no había un espacio donde el cliente final pudiera entender todo lo que la industria en los últimos 20, 30 años ha estado desarrollando, que es muy superior a nivel de calidad de vida, bienestar, eficiencia, salud, confort para las viviendas, pero en rehabilitación era difícil llegar al cliente final. Y de ahí nace la idea de crear una plataforma que sea capaz de conectar la industria, las últimas innovaciones, las grandes mejoras en eficiencia energética y en bienestar que puede conseguir un hogar en una rehabilitación, en un proceso de rehabilitación, y a partir de ahí nació la idea de Homegreeners, cómo llegar a ese cliente final con una solución ágil, sencilla y mediante unos paquetes de rehabilitación energética que fueran rápidos y eficientes para él.
Claro, entonces, Sergio, según lo que nos cuentas, vuestra empresa está dirigida al cliente final, todas las personas que te necesitamos cambiar ventanas o aislar paredes, pero además también os dirigís a la industria. ¿De qué manera? ¿Cómo os dirigís a esa parte más industrial? Nos dirigimos a la industria de la parte en que nosotros somos capaces de poner el mercado de ámbito digital mayoritario, aunque cada vez más Homebrines tiene muchísimos referidos y empieza a tener recomendaciones de clientes que ya han disfrutado de una calidad de un proceso de rehabilitación energética. La industria lo que hacemos es somos favorecedores de que pueda trasladarse al mercado de la forma más ágil y rápida cualquier tipo de innovación, mejora o nueva solución. Nosotros sí es verdad que nos encaminamos a soluciones que sean ágiles y que sean paquetizables, que sean rápidamente potencialmente transmitidas al cliente final. Y en eso la industria genera una gran ventaja. En general es muy difícil poder trasladar al cliente final y al mercado comercial en el que se genera ya una venta, innovaciones que son muy beneficiosas, pero no son tan fáciles de explicar a veces a los clientes. Claro, porque en este momento las empresas, las industrias, que son las que fabrican realmente las ventanas, normalmente no comercializan, ¿no? En general, las fábricas están tendiendo a concentrarse, están tendiendo a generar una robotización y automatización, a ser más grandes, más eficientes, pero sí buscan nuevos canales de comercialización. Entiendo. Hasta ahora lo más normal han sido redes tradicionales de distribuidores. Nosotros nos convertimos en la primera plataforma distribuidora digital de ámbito nacional. Ajá, interesante, muy interesante. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de confort, de salud, ¿en qué afecta el hecho de que yo cambie las ventanas en mi casa o aísle las paredes? ¿Cómo puede afectarnos directamente? Porque hablamos muchísimo de eficiencia energética, de ahorro en nuestras facturas de luz, pero por encima de todo está la salud. Me parece importante recalcar esto. ¿Cómo afecta esta rehabilitación energética en nuestra salud? Afecta de una manera muy importante. Es decir, nosotros, una de las ideas que teníamos es que justamente la industria hablamos normalmente mucho de respuestas o soluciones técnicas, pero los clientes lo que quieren es sentir esa solución y esas ventajas. Y no solo hay ventajas en los consumos energéticos, hay ventajas muy tangibles para las familias, como es un bienestar acústico, un bienestar térmico, ausencia, por ejemplo, de condensaciones y reducción de todo lo que es mohos muy perjudiciales para la salud. Podemos hablar también de partes de hermeticidad. Hay familias que tienen problemas, por ejemplo, con fuertes vientos, la envolvente no está bien aislada, no es hermética suficiente, pero a la vez debe ser una envolvente transpirable, es decir, sus paredes y bajo cubiertas o cubiertas deben transpirar, pero a la vez sus ventanas tienen que ser tremendamente herméticas y tremendamente aislantes. Con aislamientos sin obra invasiva, de paredes y cubiertas y con ventanas de alta eficiencia, conseguimos una mejora muy importante, no solo en eficiencia y en ahorro energético, ahorro de facturas eléctricas o de otro tipo de combustible, sino que ganamos en bienestar. Bienestar de hogar real, que es tangible desde el primer día que generamos el proceso de renovación energética de esa vivienda. O sea que también dais solución a las humedades en el interior de la vivienda por condensación, entiendo. Eso es, solo humedades por condensación. Las humedades por condensación porque no hay una buena transpirabilidad, no hay una suficiente ventilación y en específico, por ejemplo, con síndromes como el síndrome de pared fría. Las paredes, cuando no están bien aisladas, aproximadamente en España estamos hablando de más de 23 millones de viviendas ineficientes que ya están construidas, en las que podemos tener una implicación enorme y un impacto muy grande a nivel de país y a nivel de Unión Europea, simplemente con aislamientos mejorados, transpirables, saludables, de paredes y cubiertas y con ventanas, las ventajas son enormes para el cliente final. Claro, entonces, Sergio, imagínate que hay una persona que quiere cambiar, que va más allá de cambiar las ventanas, quiere saber qué puede hacer en su casa
pues precisamente para ganar en salud, para ganar en mejorar su calidad acústica, para que no se le vaya la energía. Imagínate, un cliente llega a vosotros y ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es vuestra función desde el principio? Perfecto. Nosotros hacemos un primer paso en el que tenemos una interacción digital en la que ya el cliente, a través de nuestros agentes, ya es capaz de discernir cuál es la problemática principal. Pero a partir de ahí entra un asesoramiento personalizado, gratuito para el cliente, en el que él ya genera una expectativa de qué circunstancias tiene y nosotros qué soluciones y qué mejoras realmente va a alcanzar. A partir de ahí se genera después un diagnóstico energético con soluciones asociadas y presupuestos. Entonces el cliente totalmente tiene claro cómo va el proceso. Empieza con una parte de diagnóstico, ese diagnóstico se lleva a una solución real, esa solución real se lleva a presupuestos reales. En el caso que el cliente no pueda asumir todo lo necesario para su vivienda, se puede pasar a fases y hacerlo por fases. También tienen acceso directamente con la plataforma Homebrines a financiación al consumo de manera prácticamente instantánea. Eso otorga al cliente una visión integral y además lo coordinamos con otras actuaciones e iniciativas de rehabilitación energética, como puede ser la parte de generación de energía limpia mediante placas solares o baterías y también por temas de, por ejemplo, nuevos sistemas de calefacción-refrigeración como la aerotermia. Pero lo principal en una vivienda primera es conseguir que el consumo energético sea el menor, para que los siguientes sistemas de rehabilitación energética, como puede ser generación o calefacción o generación de electricidad, no estén nunca sobredimensionados, sino que una vez que la envolvente de una vivienda, de un piso, de un unifamiliar está bien optimizada, no se pierde energía. Entonces, a partir de ahí podemos pasar a las siguientes soluciones. De esta forma, los clientes en nuestro proceso entienden en verdad de una forma integral qué deberían hacer, en qué fases pueden hacerlo y adaptarlo a su presupuesto. Qué interesante, Sergio, porque a veces somos conscientes de que tenemos que hacer algo en casa y no sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, vosotros no solo dais diagnóstico, sino que además después hacéis el cambio de ventanas. Entiendo que también el aislamiento térmico en paredes y además ofrecéis financiación. Además también hacéis estudios energéticos, entiendo, a través de los cuales podemos llegar a conseguir las deducciones fiscales, porque ¿cómo está en este momento la normativa de cara a que todas las viviendas en España deben alcanzar digamos, una calidad energética de aquí en el futuro? Porque se habla mucho, pero de momento yo creo que no somos muy conscientes de esa normativa y que va a cambiar en los próximos años, ¿no? Efectivamente, actualmente ya ahora mismo en este propio mes de mayo de 2026 el gobierno tiene que presentar justamente la actuación definitiva respecto a lo que se ha denominado todas las directivas de eficiencia energética, tanto de edificios como de viviendas, que tienen que estar para 2030, 2040, 2050. Entonces, ahí hay diferentes hitos que hay que ir consiguiendo a nivel país y a nivel Unión Europea, y Homebrines es una plataforma que favorece al que la comercialización e implantación real se genere hacia esa consecución de hitos. Pero al final la mayor ventaja no es al final una iniciativa política o un objetivo político, sino que las familias realmente consiguen unas ventajas completamente tangibles y reales. Yeah. Esas ventajas además luego pueden llevar sus ayudas, pero lo importante es que ellos desde el primer día después de la actuación sepan que lo que han realizado es lo correcto. Ya, importante, porque yo en mi caso, que hace poco hice una reforma en mi casa, las mismas personas que me hicieron la reforma me facilitaban también el cambio de ventanas. ¿Qué ofrecéis vosotros frente a esos reformistas que cubren un poco todas las áreas de construcción de la vivienda?
¿Qué es lo que a vosotros os diferencia con respecto a ellos? Lo que nos diferencia es que nuestros equipos están especializados justamente en soluciones de rehabilitación energética de envolvente. Son equipos que actúan tanto sobre la fachada, paredes desde el interior, desde el exterior, cubiertas o bajo cubiertas, y en lo que sería lo que denominamos la envolvente opaca, que es paredes y cubiertas, y la envolvente transparente, que serían ventanas y puertas de acceso o puertas balconeras, en terrazas, etcétera. Al final, nuestros equipos generan una actuación completamente integral y en la que todos los elementos generan podríamos decir, un equilibrio en el que por ejemplo, los muros o las paredes no están descompensadas energéticamente a nivel de transmisión y de pérdidas o ganancias de energía o de calor, no están descompensados con la calidad de las ventanas. Cuando nuestros equipos hacen la actuación, generan una actuación completamente equilibrada entre cambio de ventanas en un mismo proceso, mejora de fachada o de paredes o bajo cubierta, y todo desde la perspectiva de qué va a conseguir el cliente. Cuando un reformista genera una rehabilitación o genera una reforma y incluye otros elementos de rehabilitación energética, no le puede especificar y no le especifica al cliente lo que va a conseguir. Luego, además, nuestros instaladores son especialistas. No son especialistas en albañilería o en cambios de una cocina, alicatados. Son especialistas en instalación de ventanas con materiales de nueva generación y en instalación de soluciones sin obra invasiva de aislamiento de paredes y cubiertas. Ese grado de especialización genera una ventaja a décadas vista. Al final, los clientes están generando una inversión que para nosotros debe ser para un mínimo de 50 años. Claro, porque hay veces que personalmente existe una cierta desconfianza porque es un sector en el que hay muchísima gente, muchos de ellos no están especializados y no tienen un nivel profesional adecuado. Entonces, vosotros garantizáis el resultado y vuestro personal son personal especializado en instalación de ventanas y rehabilitación energética. Creo que esto es importante porque a todos nos da pánico contratar una empresa constructora que se meta en casa y que luego el resultado no es el que estamos buscando. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, cuando se planifica un proyecto para un cliente, lo primero que se ve es cuántas ventajas va a alcanzar. Que esas ventajas se alcancen con el presupuesto más optimizado posible. Y después que la instalación sea lo más reducida, una instalación que le afecte a nivel familiar lo menos posible, y de hecho la mayoría de las instalaciones se están haciendo en 1, 2, 3 días. Eso significa que son completamente independientes a reformas que muchas veces toman semanas o meses de actuación. Nuestras actuaciones e iniciativas, el cliente puede hacerlo, de hecho cada vez más clientes lo hacen así, antes de hacer reformas. Uno puede cambiar un baño, una cocina, un suelo, un falso techo, pero eso es más albañilería y en general hay demoliciones, toma más tiempo. Nuestras actuaciones no llevan apenas obra invasiva, son tremendamente ágiles, rápidas y cumplen siempre lo especificado en el proyecto a nivel de tiempos, de calidad de producto y de calidad de instalación. En la terminología, la instalación es fundamental. En la industria, los industriales siempre hemos hablado que una gran ventana mal instalado es un desastre de ventana. Pero no es un desastre de ventana, es un desastre para la familia a nivel de bienestar, de consumos económico, y es un desastre a nivel de país, a nivel de hipoteca energética. Cualquier actuación hoy en día que se realice sin una calidad suficiente de producto y de instalación encaminado a esa eficiencia energética es una hipoteca energética. Esa vivienda en 20, 30 años no se va a volver a mejorar. Quizás se haya mejorado a nivel estético, pero no se ha mejorado como deberían ser los objetivos a nivel de eficiencia y sobre todo de bienestar de familia. Clarísimo, Sergio. Escuchándote dan ganas de cambiar las ventanas de casa esta misma tarde. Oye, y quería saber, porque claro, vosotros cuando os lanzasteis, empezasteis, tengo entendido, queriendo ser una plataforma digital en un entorno absolutamente analógico, ¿no? Entonces, ¿qué trabas os habéis encontrado por el camino y cómo se hace eso en un mundo tan tecnológico, ¿no?
implementar un área tan complicada como es la rehabilitación energética? Pues tienes toda la razón. Una de las problemáticas más importantes al que nos hemos enfrentado en los últimos 2 años y en específico, sobre en especial el último año, es cuando ya hemos pasado de plataforma digital, donde hemos implantado tecnologías en diferentes ámbitos, atención al cliente, a captación de clientes, conversión de potenciales clientes, explicaciones, todas esas áreas más digitales o tecnológicas, algunas también, por supuesto, operativas, industrialización de la rehabilitación. Cuando nos enfrentamos a la realidad, que es un proceso tremendamente tradicional, tangible, que entras en la vivienda de una familia, ahí también hay otras mejoras muy importantes que hemos ido implantando. Al final tenemos que ser muy buenos en la parte más digital tecnológica y muy buenos en la parte de construcción, rehabilitación, que es más tradicional, pero que nosotros estamos llevando a un punto cada vez más industrializado y con una calidad final esperada que cumpla con las expectativas de tiempos y de calidad de ejecución. Todas estas partes y esa coordinación en nuestra propia empresa de llegar a un sector tremendamente tradicional, transformarlo desde lo tradicional a algo más eficiente, más toda la parte de adición tecnológica y digital, está generando actualmente unas grandes ventajas para el cliente que nos tienen al acceso de un clic, pero que cuando terminamos la instalación de ventanas y aislamientos, ellos generan la satisfacción es real, no es digital, no es tecnológica, es de la familia y del hogar. Y eso se transforma, por ejemplo, en el que tenemos el 100% de reseñas 5 estrellas una vez acabada la instalación. Y nosotros cuidamos todos los procesos, desde el principio a nivel de atención cliente comercial, asesoría, diagnóstico, instalación y gestión de todas las ayudas y financiación al consumo si fuera necesario para el cliente. Wow, enhorabuena, porque a mí me parece tremendamente complicado mezclar estos dos, sectores, ¿no? El tecnológico con el humano a veces están enfrentados y el resultado a veces deshumaniza. Pero bueno, vemos que tú lo tienes muy bien controlado. Y para terminar, Sergio, ¿qué es lo que te motiva a seguir construyendo y a decir, cada mañana me levanto, con qué objetivo te levantas cada mañana desde el punto de vista profesional con Home Greeners? Pues realmente lo que más nos motiva es el cliente final. Cuando uno ha estado más de 2 décadas en el mundo de la industria y de la construcción, muchas veces no toca al cliente final o son proyectos muy largos. Nuestros proyectos generan un gran impacto, ese gran impacto se ve en apenas días y a veces el proceso completo desde la comercialización, diagnóstico, puede llevar alguna semana, pero rapidísimamente vemos la recompensa para el cliente, para el sector, en cuanto a que favorecemos la industria y la industria de calidad, en general toda la industria es además industria europea y gran parte nacional, y esto genera el que uno sienta satisfecho porque ve que los resultados, los clientes lo valoran, el cambio, y a la vez sabes que estás favoreciendo esa simbiosis entre lo tecnológico y lo digital que tan difícil ha sido llevarlo al ámbito de la construcción. En nuestro caso llegamos a un nicho de la construcción como es la rehabilitación y dentro de ella la rehabilitación energética, que creemos que es probablemente la iniciativa más importante para los próximos años. La mejor energía no es la que se genera de forma limpia, no es la que se consume de una manera diferente, con máquinas diferentes. La mejor energía es la que no se necesita. Absolutamente de acuerdo. Y la rehabilitación energética de envolvente de viviendas y edificios te lleva justamente eso, a tener unas menores necesidades energéticas, un mayor bienestar tanto en verano como en invierno, sin ganancias de calor excesivas en verano, sin pérdidas de calor en invierno, y eso genera que esa vivienda apoya a toda esta, podríamos decir, este concepto de eficiencia energética, menores consumos a nivel de combustibles fósiles, pero sobre todo genera bienestar y bienestar humano. Claro. Sergio, súper interesante la conversación, hemos aprendido a dimensionar muy bien, además, en nuestro hogar, ¿no? De cara a una rehabilitación energética.
Y muchísimas gracias De nada. para las personas que nos están escuchando y quieren contactar con nosotros. Vuestra página es homegreeners.com. Homegreeners.com, Pueden efectivamente. entrar, pueden visualizar a qué nos dedicamos y pueden contactar con vosotros y estaréis encantados, imagino, de poder ayudarles. Efectivamente, será Muchísimas más que un placer. gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas Gemma. gracias, Sergio. Ahora, chao.